Bueno, sean todos bienvenidos. Encantado de estar nuevamente acá con todos ustedes, teniendo este espacio, esta nueva sesión de webinar. Nos acompaña también uno de nuestros consultores, está Philip Perry, que básicamente acaba de hacer el webinar en inglés, que fue el que también diseñó la presentación, que les vamos a traer hoy en español. Entonces, permíteme, empiezo a compartir la pantalla. ¿Me confirmas, Mauro, Claro. si se ve bien ahí? Perfecto. Ok. Dame un segundo. Ok, permíteme un segundo que no logro. Perdón. Dame un segundito. Que sí, mientras ajustamos el tema de la presentación. Nuevamente, bienvenidos a todos los participantes. Recuerden, el panel de preguntas al final de la charla. Las preguntas serán respondidas por Ernesto Acevedo, Philip Perry, que nos acompaña, y mi persona. Ahí nuevamente estás compartiendo, Ernesto. Vale, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, como entonces lo mencionábamos anteriormente, el día de hoy pues vamos a hablar acerca de la ventilación de la planta incubadora. Espero encuentren esta breve presentación interesante, y cualquier duda o inquietud que tengan, por favor, nos la pueden hacer finalizando la presentación. Bueno, entonces, como saben, hemos tenido también varias sesiones de webinars acerca de la ventilación, algunas presentaciones más generales que otras más específicas, y hoy queremos hablar de los efectos que tiene la ventilación en los huevos y en las aves durante el proceso de incubación y nacimiento. Entonces, para empezar, queremos exponer la importancia de los sistemas HVAC en nuestras plantas de incubación. Recordemos pues que nos ayudan entonces a potencializar el funcionamiento y rendimiento de los equipos de incubación. De igual forma nos proporciona un ambiente adecuado para el desarrollo embrionario y de aves de un día con altos estándares de calidad. Y por otro lado, nos ayuda a mejorar también el saneamiento o la bioseguridad de la planta de incubación. Entonces, otro punto muy importante, uno de los puntos más importantes también, es que nos ayuda a la reducción de costos operativos, siendo pues energéticamente mucho más eficiente. Bueno, algunos requisitos que buscamos con la ventilación. Entonces tenemos que proporcionar aire fresco controlado, controlando la temperatura, humedad y presión a la sala de inyección, que está ubicada en la parte frontal de todas las máquinas incubadoras y nacedoras. De igual forma, necesitamos un sistema de control que brinde un adecuado control de temperatura, humedad y presión en dichas salas, optimizando pues así el rendimiento general de los equipos de incubación. Y pues nosotros recomendamos que dichos sistemas de control, en lo posible, hayan sido diseñados para cumplir con los requerimientos o exigencias de los equipos de incubación como tal. Entonces, hago mención de esta parte porque a veces encontramos controles de ambiente tipo, digamos, residenciales, con rangos operativos muy amplios que al final lo que hacen es perjudicar en gran medida el proceso de incubación como tal. Bueno, de igual forma, recordemos entonces que las máquinas James Wade de tapa única de doble capacidad toman el aire del pasillo de inyección, al igual que las de profundidad sencilla, únicamente que lo hace mediante un ducto, el cual va a distribuir el aire tanto a la zona delantera como a la zona trasera del equipo. Este ducto se va a ubicar en la zona media del techo de la máquina. Bueno, aquí tenemos las medidas que nos van a ayudar a definir la, digamos, las propiedades del aire que estamos suministrando a nuestras salas. Tenemos la temperatura, la cual normalmente pues medimos con un termómetro digital, la humedad relativa, la cual es la comparación entre la cantidad de humedad en el aire y la cantidad de humedad que el mismo aire a la misma temperatura podría contener si estuviera saturado. Y por último tenemos entonces las presiones en sala de inyección y en el plenum de extracción, las cuales
pues son el diferencial, la diferencia de presión que entra a la sala o al plenum en sí versus la referencia con la cual la estamos comparando. Entonces, recordemos que en la mayoría de casos, nuestras salas de incubación están referenciadas al exterior y nuestros plenum de extracción están referenciados a la sala. Entonces, a menos que varias salas compartan un mismo plenum de extracción, la referencia entonces en ese caso ya sería, vamos a referenciar nuestro plenum de extracción al exterior, al igual que la sala. Entonces tenemos esos dos escenarios. Me gusta hacer mucho énfasis en eso porque la referencia pues es la clave para nosotros poder manejar o tener un control adecuado de las presiones. Entonces recordemos, si mi plenum de extracción es únicamente destinado para bancos de máquinas ubicados en la misma sala, entonces voy a referenciar mi plenum a la sala. Si tengo, por el contrario, un plenum grande que va conectado a varias salas, entonces lo debo referenciar al exterior. Bueno, recordemos pues que debido a que el aire absorbe agua y tiene propiedades de almacenamiento, todas estas variables que acabamos de mencionar son claves a la hora de considerar la ventilación para cada una de nuestras salas. Bueno, aquí tenemos los requerimientos de sala para equipos de incubación James Webb multietapa. Tenemos una temperatura óptima de 80 grados Fahrenheit con una humedad relativa óptima de 55%. Algunas plantas de incubación prefieren utilizar y dicen tener mejores resultados con una humedad relativa del 60%. Es válido, sigue estando dentro del rango normal de operación, entonces no hay ningún problema por eso. Tenemos una presión positiva en la sala de inyección entre 0.005 columna pulgada de agua y 0.015 columnas pulgada de agua. Con este rango de presiones, lo que buscamos es mantener siempre una presión ligeramente positiva, de modo que independientemente de la demanda de los equipos de incubación, esta no se vuelva pues en ningún momento negativa. Bueno, en cuanto a la presión negativa del plenum de extracción, el requerimiento va a depender del punto de referencia, como lo mencionábamos anteriormente. Si está referenciado al exterior, entonces buscamos un rango de presiones entre menos 0.005 a menos 0.015 columna pulgada de agua. Y en caso que esté referenciado a la sala de inyección directamente, entonces buscamos una medida de menos 0.015 a menos 0.025 columna pulgada de agua. Bueno, aquí tenemos entonces la ilustración del flujo de aire a través de la máquina incubadora multietapa James Webb. Este video nos muestra la entrada, el movimiento y salida del aire a través del equipo de incubación. Bueno, por favor recordemos que las interrupciones o cambios en este flujo de aire van a afectar de forma inmediata y directa el funcionamiento y balance del equipo. Entonces, todo lo que puede influir o interrumpir el adecuado flujo de aire, pues ya nos va a generar un problema. De igual forma, es importante mencionar, bueno, que la presentación de hoy no es enfocada a la solución de problemas. Lo que quisimos hacer hoy es ver, digamos, los efectos que tiene la ventilación en nuestras máquinas de incubación. Ahora bien, bueno, empecemos a entrar un poco más en materia. Veamos los efectos que tiene una temperatura baja en la sala de nuestros equipos de incubación de etapa múltiple James Webb. Primero que todo, si tenemos una temperatura muy baja, no vamos a alcanzar o a lograr mantener los puntos fijos del equipo de incubación. Los dampers no llegan a abrir dentro del rango de funcionamiento normal de 1,5 pulgadas. Tendremos una excesiva demanda de calor y humedad. La temperatura transversal de la barra de la entrada estará por debajo de lo esperado. Entonces, recordemos que este es uno de nuestros indicadores claves a la hora de revisar el óptimo funcionamiento de nuestros equipos multietapa. Y por último, entonces tendremos variaciones de temperatura en el huevo infértil a la salida. Entonces, este es otro indicador clave a la hora de evaluar nuestros equipos de incubación de multietapa James Webb. Y en este caso en particular, con una temperatura baja en sala, tendremos temperatura del huevo infértil a la salida por debajo de lo esperado. Ahora veamos el efecto
de una temperatura alta en la sala de incubadoras multietapa. En este caso, pues tendremos efectos de sobrecalentamiento dentro de los equipos. Los dampers se abrirán más allá del rango de funcionamiento normal de 1,5 pulgadas. Tendremos una humidificación excesiva dentro de la máquina. La temperatura en la barra transversal de entrada estará por encima de lo esperado. Y por último, tendremos variaciones de temperatura en el huevo infértil a la salida del equipo, las cuales estarán en la mayoría de los casos por encima de lo esperado. Muy bien. Bueno, revisemos ahora qué pasa cuando tenemos humedades altas en la sala de incubadoras multietapa. Vamos a tener un sobrecalentamiento del equipo. Los dampers se van a abrir más allá del rango óptimo de funcionamiento normal de 1,5 pulgadas. La temperatura de la barra transversal de entrada estará por encima de lo esperado. Tendremos variaciones en la temperatura del huevo infértil a la salida y tendremos porcentajes bajos de pérdida de peso. Por el contrario, cuando tenemos entonces humedades bajas en las salas de incubadoras etapa múltiple, encontramos que los dampers no alcanzan a abrir en el rango de funcionamiento normal de 1,5 pulgadas. Es todo lo contrario a lo que veíamos anteriormente. Tenemos una demanda excesiva de humedad. La temperatura de la barra transversal a la entrada va a estar por debajo de las expectativas o de lo que estamos esperando. Y vamos a ver variaciones en la temperatura del huevo infértil a la salida. En este caso, pues temperaturas bajas con porcentajes altos de pérdida de peso. Bueno, revisemos ahora los efectos de una presión alta en la sala de incubadoras multietapa. Vamos a encontrar que los dampers entonces trabajan más cerrados que de lo esperado, o sea, o dentro del rango normal de operación de 1,5 pulgadas. Tendremos un impacto en el flujo de aire laminar del equipo de incubación y de la distribución del aire a través del mismo. Nuestras presiones de entrada serán pues, mucho más bajas. Tendremos temperaturas elevadas en las posiciones medias del equipo, la posición 3 y 4. Tendremos variaciones de temperatura de entrada y salida. Y es importante tener en cuenta que en muchos casos la máquina parecerá estar manteniendo los puntos fijos. Sin embargo, en el paquete de huevo la temperatura va a estar mucho más alta y las condiciones van a ser diferentes. Entonces, no nos podemos confiar mucho de la lectura que nos está dando, porque bajo condiciones como estas nos puede estar engañando. Entonces, para resumir un poco esta diapositiva, que es muy importante, cuando tenemos una presión alta, muy alta en sala, entonces no vamos a obtener un intercambio de aire fresco adecuado a través del equipo y vamos a terminar perdiendo pues todo el balance en el mismo. Bueno, entonces, por último, en los equipos multietapa tenemos los efectos de tener una presión baja en la sala de incubadoras. Entonces, nuestros dampers operarán pues, más abiertos que el rango normal de trabajo de 1,5 pulgadas. Nuestro flujo de aire laminar y distribución del aire también se va a ver afectado. Las temperaturas del gabinete serán más elevadas en las posiciones medias, en las posiciones 3 y 4. Tendremos de igual forma una variación de temperatura a la entrada del equipo y podremos tener variaciones en la temperatura del huevo infértil a la salida. Entonces, normalmente cuando esto pasa, tenemos una temperatura de huevo infértil a la salida cerca del punto fijo de temperatura y la temperatura de la barra transversal de entrada, por el contrario, va a estar por debajo de lo esperado. Entonces, de igual forma, independientemente tengamos una presión alta o una presión baja, vamos a comprometer tanto el flujo de aire a través del equipo, el intercambio de aire a través del equipo y como tal el balance. Bueno, revisemos ahora los requerimientos de salas en las máquinas incubadoras Genflow de etapa única. Buscamos una temperatura óptima de 75 grados Fahrenheit con una humedad relativa de 45%. Como pueden ver, es un poco, el requerimiento de humedad relativa es un poco más bajo que en el caso de las salas con equipos de etapa múltiple. Requerimos una presión de inyección de 0.005 a 0.020 columna pulgada de agua. Una presión en el plenum de extracción, dependiendo, como lo mencionábamos anteriormente, del punto de referencia
de menos 0.005 a menos 0.035 cuando está referenciado al exterior, y de menos 0.015 a menos 0.045 columna pulgada de agua cuando está referenciado directamente a la sala. Entonces recordemos que todos estos valores de presión van a depender del tipo y del tamaño de la máquina incubadora. Bueno, aquí tenemos la ilustración entonces del flujo de aire a través de la máquina incubadora Jensuber de etapa única. De igual forma nos muestra la entrada, el movimiento y la salida del aire a través del equipo. Esta es una ilustración del flujo de aire a través de una máquina de doble profundidad, ya sea una P80 o una P120, la cual, recordemos, entonces toma el aire a través de un ducto conectado a la altura de la zona media del techo de la máquina. Bueno, al igual que en los equipos de etapa múltiple, las interrupciones o cambios en este flujo de aire entonces van a afectar de forma inmediata el funcionamiento y el balance del equipo. Es básicamente el mismo concepto. Bueno, los equipos de incubación de etapa única son de cierta forma pues más susceptibles a cambios en las condiciones de ventilación versus los equipos de etapa múltiple. En este caso, pues siempre recomendamos y tratamos de tenerlo como un requisito obligatorio, el tener un plenum de extracción y control de presión tanto en la sala de inyección como en el plenum de extracción. Bien, ahora entonces revisemos qué pasa cuando la temperatura está muy baja en la sala de incubadoras de etapa única. Tendremos una demanda excesiva de calor y humedad en caso tal que tengamos sistema de humedad en los equipos y dependiendo de los niveles de humedad de la zona. Los niveles de humedad no seguirán los puntos fijos del perfil, dependiendo entonces los niveles de humedad de la sala, porque recordemos pues que en muchas partes en Latinoamérica tenemos pues niveles de humedades muy altos, entonces por este lado pues no nos vemos tan afectados. También se pueden llegar a generar microclimas dentro de los gabinetes y digamos en el caso tal de que la máquina pierda su balance y empiece a solicitar refrigeración y calor de forma intermitente, que también pasa. Y pues todo esto que estamos mencionando acá debe ir acompañado de un monitoreo al funcionamiento de los equipos de incubación. Entonces recordemos que las máquinas de incubación de etapa única Jensuber están diseñadas para refrigerar un 70% por agua y un 30% por aire. Entonces, por consiguiente, cuando tenemos alguna deficiencia en el sistema de refrigeración por agua, debemos hacer manejos con la ventilación que nos permitan pues compensar todas digamos, o las deficiencias que tengamos en el sistema de refrigeración por agua. Entonces, en tal caso, si tratamos de compensar con la ventilación, pues no vamos a tener una refrigeración excesiva y la máquina seguirá su funcionamiento normal, entonces no generaría los problemas que estamos mencionando anteriormente. Entonces todo va a depender de las condiciones en las que se opere. Bien, entonces por el contrario, si tenemos una temperatura muy caliente en la sala de incubadoras de etapa única, es muy probable entonces que tengamos un sobrecalentamiento derivado de la deficiencia en la temperatura de sala y de una excesiva demanda del sistema de refrigeración por agua fría. Tendremos una humedad excesiva y posiblemente alta condensación en los serpentines de la unidad de control de ambiente, debido pues a la alta demanda de refrigeración por agua fría. Y los niveles de humedad pues tampoco seguirán los puntos fijos del perfil y tendremos microclimas a lo largo y ancho del equipo de incubación. Entonces es muy importante, como pueden ver, son condiciones que entran a jugar un papel pues decisivo a la hora de analizar el buen funcionamiento o no de nuestros equipos de incubación. Bien, bueno, cuando nuestra humedad es muy alta en la sala de incubadoras de etapa única, entonces tenemos altos niveles de humedad dentro del gabinete, se puede derivar un posible sobrecalentamiento de los equipos y tendremos porcentajes bajos de pérdida de peso. Entonces, yo pienso que este es un caso que se presenta en muchas plantas incubadoras en la región y que siempre tenemos que empezar a dar manejo para contrarrestar todos estos efectos. Bueno, por el contrario, entonces, cuando tenemos humedades bajas en las salas de incubadoras de etapa única, tendremos una demanda excesiva de humedad en caso de que la máquina tenga pues el sistema de humedad instalado.
Tendremos máquinas incubadoras con niveles de humedad por debajo de lo esperado en caso de que pues, no tengan el sistema. Y en caso de que tengan el sistema, entonces también una alta inyección, un alto porcentaje de inyección va a generar microclimas dentro del equipo y eso también pues, va a afectar directamente la calidad y el funcionamiento del equipo. Y ya por último, pues tendremos porcentajes altos de pérdida de peso. Bueno, ahora revisemos un par de casos en los que la presión, tanto de la sala de inyección como del plenum de extracción, no están dentro de los rangos normales de operación y cómo pueden llegar a afectar entonces mis equipos de etapa o el funcionamiento de mis equipos de etapa única. Entonces, revisemos qué pasa si mis presiones están muy altas, tanto mi presión positiva en la sala como mi presión negativa. Entonces, bueno, en este caso nuestros niveles de humedad y de CO2 no alcanzarán el punto fijo del perfil, seguramente van a estar mucho más bajos. Habrá una mezcla inadecuada de aire fresco a través del equipo de incubación. Y en resumen, tendremos un sistema sobreventilado. Entonces, recordemos, todos los requerimientos que hemos revisado con anterioridad es siempre en busca pues, del balance del equipo y del buen funcionamiento del mismo. Hay ciertos manejos que nos permite hacer, digamos, las máquinas tanto de etapa múltiple como de etapa única. Sin embargo, pues la recomendación es siempre tratar de mantener los rangos establecidos. Bueno, ahora, si por el contrario las presiones tanto de la sala como del plenum de extracción están muy bajas, entonces vamos a tener un sobrecalentamiento de la máquina durante la etapa exotérmica del proceso de incubación. Esto también es garantizado, nos afecta muchísimo. Tendremos una distribución deficiente del aire y la temperatura a lo largo y ancho de la máquina. Y habrá pues una brecha mucho más amplia entre las diferentes zonas de los carros de incubación. Entonces, en pocas palabras, vamos a carecer de un adecuado intercambio de aire fresco a través del gabinete y nuestros niveles de CO2 y humedad se van a concentrar dentro del equipo y no vamos a ser capaces de sacarlos de él. Bueno, ya para finalizar, entonces revisemos cuáles son los beneficios de un sistema de ventilación bien ajustado. Entonces vamos a disminuir nuestro porcentaje de pollito de descarte, vamos a mejorar el rendimiento y la calidad de los nacimientos, tendremos pollitos viables, hidratados y saludables, vamos a reducir la mortalidad en primera semana, mejoraremos la tasa de crecimiento en el pollo de engorde y tendremos una mejor conversión alimenticia al final del día. Entonces, así como pueden ver, esta presentación, pues muy breve, pero a la vez bastante clara en cuanto pues, a la invitación, es que pues revisemos y analicemos nuestros sistemas de ventilación de forma de que podamos implementar mejoras, de que podamos entregarle todos los requerimientos a los equipos de incubación, siempre buscando pues un ambiente mucho mejor controlado que impacte pues de forma positiva cada una de nuestras operaciones. Muchas gracias. Perfecto, Ernesto, muchísimas gracias. Espera, ahí. Perfecto, Ernesto, muchísimas gracias por la presentación. Como bien lo dices, de una presentación de mucha importancia, no tanto, no nos vamos a ir como a la extensión, sino como a la calidad de la misma, ¿cierto? Es importante tener siempre en cuenta los temas de ventilación en cualquier planta de incubación, dado que realmente termina siendo un factor muy importante en la calidad de pollito de un día. Bueno, sí. Mientras nos van llegando las preguntas, sí. Bueno, les recuerdo que para... Es en realidad, parece un tema muy breve, ¿no? De tocar. Tiene muchas implicaciones, tanto positivas como negativas, tal vez en algunos equipos más que en otros, pero sí es muy importante, o sea, darle la importancia a todo lo que vimos en la presentación y tratar de siempre cumplir con esos requerimientos y manteniendo el balance en los equipos de incubación que al final del día, pues marca la diferencia, ¿no? A veces cualquier variación mínima que sea o mínima que tengamos, tanto en los de etapa única como en los de etapa múltiple, marcan la diferencia al final del día, se nos caen los nacimientos, no sabemos qué pasó. Y el 90% de las veces cuando un impacto, o el 99% de las veces cuando evidenciamos un impacto, por ejemplo, en varias máquinas de etapa múltiple o en una misma sala,
siempre va a estar relacionado, o el 99% de las veces va a estar relacionado a temas de ventilación. Entonces empezamos a tratar de descartar, revisamos, los goteos están bien, revisamos todo, se encuentra bien, y decimos, pero ¿qué pasó? ¿Qué varió? Y justo nos ponemos a analizar y encontramos que hubo cambios en la ventilación que terminaron impactando, digamos, a esas posiciones 3 y 4 que se ven tan impactadas en las máquinas de etapa múltiple o pues a toda la máquina incubadora de etapa única, ¿no? Correcto. Creo que es el tip clave de esta presentación. Realmente la ventilación termina siendo como un tema que muchas veces en el campo ignoramos, porque nos ha sucedido a todos. Y realmente cuando empezamos a ver el problema es cuando ahí sí prendemos alarmas y seguimos buscando de pronto el error específico en un equipo cuando realmente estamos fallando en el ambiente o lo que le proveemos al equipo. Bueno, mientras nos van llegando las preguntas, recuerden, los que quieran hacer preguntas lo pueden hacer en el botón de abajo de Q y A. Ahí pueden escribir sus preguntas y las iremos respondiendo. Ingeniero, la primera pregunta. Buen día, gracias por la información. Tengo una duda con respecto a los CFM que se requieren en una sala. Mínimo 5, máximo 8 CFM por cada 1000 huevos. ¿Dónde se debe medir la salida de los equipos de inyección o a la salida? ¿Dónde se debe medir esto, me imagino? ¿En la salida de los equipos de inyección o a la salida de los equipos de extracción de pleno? Ok. Bueno, ahí sí sería muy bueno traer a Philip a la conversación, a la pregunta. Yo creería que se debería tomar tanto en los dos lados, o sea, tener la referencia tanto del ingreso como del escape del equipo, ¿no? O sea, recordemos que los dos dampers trabajan también de forma paralela y puede marcar una diferencia si estos dos dampers no están funcionando de forma adecuada o sincronizada, entonces vamos a tener condiciones distintas en cada una de esas tomas. Entonces, si quieres, hagámosle la pregunta a Philip, es muy interesante, a ver qué nos puede aportar. Okay. Philip, are you there? Philip? Yeah, sorry about that. No problem, sir. Yeah. So I have a question here. Okay. Some clients have a doubt about the CFM on the rooms, right? Okay. That he says minimum 5, maximum 8 CFMs for every 1000X, right? When you take this measure in the injection equipment or the exit of the plenum extraction? It would be before the air enters the incubator. That's where the pressures are checked in the hallway. Okay. Okay. Thank you. Philip, I think his question is more related to the airflow, like where you take the airflow like measurements. And I was thinking, yeah. like both dampers, they operate like at the same, or should operate at the same position. Mm-hmm. So I mean, that's not normally how we check the machine's operational, right? Right. That is correct. This question came up during the other webinar that we put up earlier, and we just said that we're just measuring by means of pressure, and if the pressure is right, then you will have the correct airflow, the CFM. It actually is easier to do it this way than it is to try to you have to measure the size of the grill. You have to measure the RPM of the air flowing through, and just a lot of equations where you can just take your pressure, either just stand in the room, measure outside with a tube, or look at your controller, how it's being maintained. But we're really not recommending that. I mean, it's a tool to use for putting your ventilation together, your package, to make sure if all machines are needing 100% air, then we're covered. That's basically what the cubic feet of air we need when we measure that, or the CFM. Sí, okay. Bueno, complementando la respuesta de Philip y también mi respuesta, o sea, como les decía, es un buen indicador que uno puede llegar a tener en caso de que lo quiera tomar. No es la forma, digamos, en la que nosotros
medimos el buen funcionamiento o no de los equipos, nosotros nos vamos más a los diferenciales de presión a través del equipo, ¿sí? Entonces, digamos, en los equipos de etapa múltiple tomamos la presión diferencial con la sala de inyección, después tomamos la presión diferencial versus el interior de la máquina y después la presión diferencial con la sala de, digamos, de transferencia o de salida. Entonces, nos parece más fácil a nosotros hacer este tipo de medidas y este tipo de chequeos que debido al funcionamiento de la máquina, como lo mencionaba, digamos, los dos dampers deben estar operando en forma paralela y en forma sincronizada. Entonces, estas presiones nos ayudan a detectar si eso está bien o no. Y si tenemos los parámetros, digamos, correctos, entonces se deduce o nosotros asumimos que estamos recibiendo el flujo de aire adecuado. Entonces es por eso que nosotros nos enfocamos más en la presión y en el funcionamiento del equipo que en el flujo de aire que entra o sale del mismo. Correcto. Como medir la ventilación como conjunto, como paquete, no como unidades de ciertas medidas, pues, como tal. Claro, o sea, no tanto el flujo de aire, sino va más enfocado, pues, a las presiones, ¿no? Correcto. Perfecto. Listo. Ernesto, ¿qué cantidad de aire fresco el metro cuadrado hora o el CFM requieren las incubadoras y nacedoras tanto de etapa, me imagino, única como múltiple? Bueno, ese dato así tan exacto de CFM, pues lo podemos encontrar en el manual de operaciones. Me quedo con la solicitud y con mucho gusto entonces se los hago llegar al correo electrónico para que lo puedan revisar, ¿no? Como tal, el dato lo estaba buscando, pero no lo logré encontrar de forma inmediata, entonces los que estén interesados en esta información, además de la persona que hizo la pregunta, déjenmelo saber y yo con mucho gusto les hago llegar toda la información que tenga al respecto. Correcto. Recuerde que, como bien lo dice, este es un perfecto ejemplo de lo que les decía al principio de la charla. Digamos, esta diapositiva o, bueno, este fragmento de información que se le vamos a enviar, pues se los haremos llegar a todos los participantes en el correo que se les envía después de la charla. Entonces, espérenle y con seguridad les va a llegar. Ernesto, ¿nos podrías comentar si existe alguna diferencia en el manejo de presiones de salas y plenum en incubadoras que utilicen inyección de oxígeno? Bueno, esa pregunta está muy buena y es bastante complicada porque la verdad es que, bueno, en los equipos de incubación en los que se manejan la inyección de oxígeno, efectivamente debe haber un manejo diferente, debe hacerse un manejo diferente siempre pues buscando obtener los mejores resultados. Hemos tenido muchos casos, o sea, incluso casos en las que en equipos de etapa única se inyecta oxígeno únicamente cuando el damper está completamente cerrado, por ejemplo, obteniendo, digamos, resultados buenos. En otros casos no, en otros casos se inyecta el oxígeno únicamente cuando el damper está, pues ya empezó, digamos, a abrir o a hacer el intercambio de aire a través del equipo. Pero lo que sí está claro es que eventualmente, dependiendo las condiciones de la sala y de la planta, sí debe tener un manejo diferente en cuanto a presiones y condiciones de sala. Correcto. Nos preguntan esto, en una sala de etapa única, de equipos de etapa única, con 18 máquinas, ¿cuánta presión es la adecuada para inyectar a la sala? ¿O qué presión es la adecuada? Excelente, esa pregunta también está muy buena. Entonces, miren, recordemos que nosotros lo que queremos siempre es mantener una presión ligeramente positiva. Entonces, olvidémonos de la cantidad de máquinas, ¿sí? Ahora, lo que sí tenemos que analizar es la capacidad del equipo de ventilación que me pueda mantener esa presión ligeramente positiva de acuerdo a la demanda de los equipos de incubación. Entonces, en las salas, la pregunta creo que iba relacionada directamente a etapa única. Buscamos que siempre se mantenga ligeramente positiva. Entonces, entre 0.005 a 0.015 columna pulgada de agua es lo que realmente buscamos, ¿no? Independientemente de las máquinas. ¿Por qué? Porque lo que no queremos nosotros es que en ningún momento esa sala se vaya a volver negativa debido a la demanda de las 18 máquinas, por ejemplo, que estaban relacionadas con la pregunta. Entonces, ahí entran muchos factores también a jugar y analizar: hermeticidad de sala, tamaño del equipo de ventilación, un buen control de presión y medida,
calibración de los sensores de presión y demás. Entonces, siempre tengan muy en cuenta cuando nosotros queramos hacer un manejo en las presiones, nuestra recomendación es siempre dar ese manejo, digamos, con la presión negativa y no con la presión de inyección, que no podemos forzar el aire a través del equipo, pero sí lo podemos extraer, ¿sí? Entonces, la invitación es esa. Independientemente la cantidad de máquinas, queremos mantener una sala ligeramente positiva de entre compresiones o lecturas de presión de 0.005 a 0.015 por una pulgada. Si logramos mantener eso, todo va a estar bien. Perfecto. Ernesto, ¿puedo medir la velocidad de salida del aire del difusor y multiplicarla por el área de la selección transversal del ducto o difusor para calcular los FM reales? Sí, ahora, bueno, sí me gustaría saber que me aclararas en esa pregunta a qué ducto te hace referencia. Ok, si la persona que hizo la pregunta nos puede hacer la aclaración de lo que pregunta el ingeniero, con muchísimo gusto intentamos responder en esta misma presentación, pues antes de, digamos, de cerrar la sesión. Entonces, sigamos a la segunda pregunta. ¿Alguna de estas posibilidades expuesta puede tener algún efecto sobre el sistema respiratorio de los pollitos en el que muestren dificultad para respirar en los primeros días de vida? Si es así, ¿cuál sería la causa? Ahí sí, con toda tu experiencia, doctor Carvajal, bienvenido. Perfecto. Mira, todo lo que es el sistema de ventilación, como bien lo decía el ingeniero durante la exposición y al final de las aclaraciones finales antes del panel de preguntas, recuerden que todo este tema de ventilación va directamente ligado al desarrollo, al correcto desarrollo y calidad del pollito. Si estamos hablando de carga única como tal, recuerden que los beneficios de la carga única es ese plus de CO2, ese estímulo de CO2 que le estamos dando al inicio del proceso de incubación. Por lo tanto, un buen manejo del flujo, en este caso del sellado del equipo en esos primeros días de incubación hasta el día 9, día 10, nos va a proveer un poquito de un mejor sistema cardiopulmonar. Por lo tanto, ahí habría un efecto. Es decir, un pollito que es incubado en carga única como tal, ya tiene, digamos, un plus en el sistema respiratorio y de circulación, en la circulación sanguínea también, como tal. Entonces, en ese caso, hay un plus. El tema de un mejor manejo de la ventilación en carga múltiple nos va a dar un mejor control del equipo. Y un mejor control del equipo nos da a dar en temas de ventilación, bueno, en temas de desarrollo del embrión, un embrión mucho más estable. Es decir, manteniendo una buena ventilación, que en nuestra línea, en la línea James Way, pues la ventilación o el correcto flujo del aire es la base del buen desarrollo de los embriones del equipo de etapa múltiple. Pues obviamente, si tenemos un buen manejo de la ventilación, vamos a tener un mejor pollito. Ahora, si tu pregunta va, digamos, pero también se puede interpretar por el lado contrario, es decir, si alguna falla de ventilación nos puede causar un tema respiratorio, pues sí y no. O sea, o a una menor calidad de pollito, los temas respiratorios o los temas de calidad como tal pueden verse potenciados o los podrás ver en la granja como tal, en los primeros días o digamos primera semana pues de pollito en granja ya de engorde o de pollito en levante, ¿cierto? Bueno, en cría más que levante. Pero digamos, esto hay que coger, esta información o este dato que les acaba de dar, hay que cogerlo con pinzas, ¿sí? O sea, no nos podemos decir, oye, le está fallando la respiración a mi pollo, vámonos a la ventilación o vámonos al equipo de incubación. No, también hay que ver el origen de este problema respiratorio o de esta afectación que estamos viendo en primera semana. Hay que hacer necropsia de las mortalidades, de pronto hacer necropsia de algunos, bueno, no necropsia en este caso, sería sacrificar algunos pollitos y hacer una evaluación exhaustiva para descartar otra línea de efectos o que nos pueden estar afectando la respiración del pollito, llámese temas de contaminación, ahí sí volvemos a lo mismo, o sea, contaminación en planta de incubación o en granja directamente, temas de alguna enfermedad, o algún patógeno que tengamos en nuestras granjas. O sea, aunque el tema de la ventilación nos esté dando el mejor potencial zootécnico del pollito,
debemos descartar, digamos, en casos de eventos respiratorios, de eventos patogénicos de la granja, efectivamente eso, que sean un patógeno externo a la planta de incubación. Entonces, la respuesta, sí, la ventilación tiene que ver en la calidad del pollo y por lo tanto de esa respiración o ese efecto respiratorio, ¿cierto? De desarrollo de pollito, y no es la única causa. O sea, hay toda una amalgama de razones que tenemos que tener en cuenta antes de hacer una afirmación de este tipo. Gracias, Ernesto, si quieres apoyar algo. Muy bien. No, estaba pensando precisamente, digamos, también quería hacer énfasis, saliéndome un poquito pues de la pregunta, que creo que no lo mencionamos durante la presentación, pero sí la importancia que tiene, digamos, los equipos de calibración o de medición, ¿sí? Entonces, estamos hablando, bueno, en este caso, temperatura, humedad y presión, tener claro, pues que mi manómetro, ya sea digital o mecánico, nos esté funcionando adecuadamente, que mi termómetro de temperatura con el cual yo estoy haciendo calibraciones tanto de equipos de incubación como de salas, como mejor dicho, que estoy utilizando para prácticamente mi planta incubadora esté dando unas lecturas adecuadas, y lo mismo con el de la humedad relativa o el tipo de calibrador, digamos, que estemos utilizando. Entonces, es bien importante tener claridad en esto. ¿Por qué? Porque a veces nuestros controles nos pueden mostrar una buena lectura, nuestros controles nos pueden mostrar que estamos cumpliendo con los requerimientos, con las presiones, con las temperaturas, humedades, presiones negativas y demás, pero si mi calibración no es, digamos, certera o adecuada, entonces en realidad lo que me está mostrando mi control es un dato pues erróneo, ¿no? Y que me puede estar influyendo directamente en el balance del equipo, ya sea multietapa o etapa única. Entonces pasa mucho en las plantas incubadoras, lo encontramos mucho, que tenemos instrumentos de calibración, tanto, bueno, los de presión no tanto, porque si tienes un manómetro digital, incluso se deja calibrar, se deja llevar a cero, pero en cuanto a temperatura y humedad, sí encontramos muchos instrumentos que tienen 5 o 6 años y nunca han sido calibrados. Entonces, cuando los comparamos o los enviamos a calibración o a revisión, entonces encontramos una gran diferencia y pues eso responde a las preguntas, digamos, que van al caso, ¿no? Correcto. Sí, digamos que en el campo se dice que no hay nada más peligroso que un calibrador descalibrado. Y es por lo que bien decía el ingeniero. Imagínense calibrar un equipo con un calibrador que esté, digamos, 2 grados por encima, 2 grados por debajo, más 5, 6 o 10, que se han visto casos, pues obviamente el equipo no les va a mostrar nada, porque en su lectura todo está bien, pero realmente está 10 grados por encima o 10 grados por debajo, digamos hablando de temperatura, porque es el ejemplo más sencillo, lo que se suele ver en campo. Pero Sí. de cualquier tema, o sea, de cualquier tema de presiones, es igual de malo. Todos los calibradores, digamos que por ley deben, al menos en una planta de incubación, prevenir y mantenerlos al menos examinados, calibrados. De acuerdo. Bueno, creo que nos faltaba una pregunta, pero no nos han hecho la aclaración. Sí, sin embargo, bueno, me quedo con la pregunta porque sí está muy interesante. Creo que en ese caso necesitaríamos quitar el difusor para poder hacer el cálculo de la forma en la que lo plantean, pero permítanme, yo también reviso esa parte porque sé que deberíamos tener deberíamos tener conocimiento de un factor, del factor K, pero bueno, es una pregunta más técnica, yo me quedo con ella y ya la resolvemos de manera interna. Perfecto, ingeniero. Listo. Nos hacen una última pregunta, creo que es de hecho aclaratoria de la pasada del tema de efectos respiratorios del pollito en primera semana de vida. Y tienen información de cuáles son los síntomas que podríamos ver al pollito al nacer cuando pasan cada uno de los escenarios expuestos. Pues bueno, los efectos, obviamente, de una falla de ventilación, o bueno, de flujo de aire, hablemos de flujo de aire en una etapa múltiple, van a estar muy relacionados al nacimiento. Es decir, si tu flujo falló en cualquier parte, en cualquier momento durante el proceso de máquina de etapa múltiple de la línea James Webb, si tienes un error de flujo, por cualquier razón, cambios de presión,
fallas del damper, temperatura del aire como tal, no lo vas a ver solo en la semana, ¿sí? O sea, un buen indicador es que no lo vas a ver solo en la primera semana de vida, sino que si te remites al tema de nacimiento vas a ver fallas de nacimiento, ¿sí? Porque como bien comentaba, en la etapa múltiple el flujo del aire es vital para el funcionamiento adecuado del equipo. Por lo tanto, pues, si te remites o si te llamamos granja, llama planta de incubación y pregunta por los resultados de nacimiento, pues va a ver que el nacimiento no fue, pues su eficiencia del nacimiento, su desarrollo en el nacimiento no es el adecuado. O sea, hubo una falla grande. Ya temas de que se adelantó el nacimiento, se extendió, se abrió la ventana de nacimiento, pues ya cualquiera, y dependiendo pues de lo que estés viendo en campo. O sea, si nos vamos a cabo en las patologías o efectos, pues esta charla tomaría, digamos, otra hora más. Y en Sí, etapa... bueno, ¿sí? igual importante, quería mencionar que bueno, para este tipo de situaciones, poner también a disposición a todo nuestro equipo consultor, todo nuestro equipo de expertos. Siéntanse libres de contactarnos directamente, si me pueden contactar a mí o al doctor Carvajal. Con mucho gusto hacemos el escalamiento, si nos pueden enviar información, fotos de lo que ustedes puedan ver. Seguramente les podremos ser de ayuda para ir descartando posibles causas y cómo ir mejorando cada uno de los procesos. Entonces, no nos limitemos únicamente a estas sesiones de webinar o a las preguntas. Aquí estamos a su entera disposición para lo que necesiten. Entonces, por favor, siéntanse libres de hacérnoslo saber y de hacernos partícipes de cada una de sus operaciones. Correcto, totalmente. Totalmente. Si tienes un caso en específico, como bien lo decía el ingeniero, no dudes en contactarnos, que pues, teniendo ya datos en específicos, podemos guiarnos ya hacia los resultados como tal, o bueno, hacia una causa probable. Bueno, y para terminar lo de la pregunta, pues en casos de fallas de ventilación, en temas de ventilación en carga múltiple, pues carga única, pues, digamos que va a ser más o menos igual, ¿sí? O sea, el tema de ventilación va muy ligado al buen desarrollo del proceso de incubación. Entonces, antes de ver cualquier efecto en granja, pues también vamos a ver efectos en el tema de nacimiento, pues que el nacimiento no fue, digamos, del todo preciso. No se alcanzó el porcentaje de nacimiento que se tenía esperado, o los pollitos salieron antes o después. Bueno, digamos que toda una amalgama, como bien lo decíamos. Bueno, perfecto. Vamos a dar por terminado la charla de webinar. Nuevamente, un agradecimiento al ingeniero Ernesto Acevedo por su tiempo, por su charla, también al consultor Philip Perry. Como siempre, recuerden que todo material extra, como la charla y, bueno, y digamos lo que el ingeniero les tiene como pendientes de enviar, serán enviados a sus correos a los que registraron en el momento de entrar al webinar. Y en temas de la charla, como tal, si no pudieron terminar de ver la charla o si desean ver nuevamente la charla, recuerden que la podrán encontrar en nuestras redes sociales. Por favor, únanse a las redes sociales para que siempre estén pendientes de cuando se publique el video. Y les agradecemos todo su apoyo nuevamente, el tiempo que tomaron para entrar a este webinar y bueno, espero vernos pronto nuevamente. Ingeniero, Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde y esperamos tenerlos de regreso en nuestra próxima sesión. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Thank you, Philip.